Aunque el punto bobo o punto derecho es muy sencillo de hacer, tened cuidado a la hora de tejerlo. Mirad, coged el punto entero, no lo piquéis, por ejemplo, así, cogiendo solamente una parte de él. Es un punto muy chivato y si no, enseguida nos enseña las faltas. Más vale que vayamos despacio y que lo tejamos bien. Ahora nos toca tejer el canesú. Vamos a hacerlo raglan, pero en lugar de tejer juntas las mangas, delanteros y espalda, lo vamos a ir haciendo por separado. Cuando los tengamos ya hechos, coseremos las 5 partes. Vamos a empezar por la manga. Pasamos sus 54 puntos del imperdible a la aguja de tejer, igual que he hecho yo. Una vez tengamos todos los puntos en la aguja, comenzamos a hacer los menguados. Al principio de la pasada, después del punto de borde, tejeremos un menguado simple, es decir, haremos el punto de borde y en los 2 siguientes puntos haremos el menguado simple. Al final de esta haremos 2 puntos juntos derecho y el punto de borde. Mirad, estos 2 puntos los tejeremos juntos al derecho y finalizaremos la pasada con el punto de borde. La empezamos con 54 puntos y la terminaremos con 6. Vamos a comenzar a realizar las disminuciones. Primera pasada, punto de borde, pero como debo comenzar la pasada con una hebra nueva, tengo que tejer este primer punto. A continuación hacemos un menguado simple. Un punto sin tejer, hacemos el siguiente al derecho y el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. Tejemos a continuación 48 puntos al derecho. ...47 y 48. Los 2 siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y finalizamos la pasada con el punto de borde. Como en esta primera pasada hemos menguado 2 puntos, nos quedan ahora 52 que los vamos a tejer al derecho en la segunda pasada, la que nos toca ahora tejer por el revés de la labor. Tercera pasada, punto de borde, ahora ya sí, lo pasamos sin tejer. A continuación hacemos un menguado simple. Y tejemos al derecho los siguientes 46 puntos. Dos puntos menos de los que hicimos en la primera pasada. 45 y 46. Los 2 siguientes los hacemos juntos al derecho y finalizamos la pasada tejiendo el punto de borde. Hemos vuelto a menguar otros 2 puntos más, por lo que ahora nos quedan 50.
y vamos a tejer ahora la cuarta pasada igual que la segunda, es decir, tejiendo todos los puntos al derecho. Quinta pasada, la tejemos igual que la primera y que la tercera, comenzándola con el punto de borde y haciendo a continuación el menguado simple. Ahora tejemos 44 puntos derecho, 4 menos que en la primera pasada y 2 menos que en la tercera. Y 44. Y ahora la terminamos igual que la primera y que la tercera, es decir, tejiendo juntos los dos siguientes puntos y finalizándola con el punto de borde. Hemos vuelto a menguar otros 2 puntos más, por lo que ahora nos quedan 48, 4 menos que en la segunda pasada y 2 menos que en la cuarta. Y estos 48 puntos vamos a tejerlos al derecho. Hacemos otras 5 vueltas igual que hemos hecho estas 3 primeras. Ya sabéis que en cada una de ellas el número de puntos que nos van a quedar entre los dos menguados van a ser 2 menos que en la anterior. Nos vemos de nuevo cuando las hayamos tejido y nos queden 38 puntos en la aguja. Hacemos ahora una vuelta al derecho, la novena, pero sin menguar ningún punto. Seguimos teniendo los mismos 38 puntos, pues en la vuelta que acabamos de terminar no hemos menguado ningún punto. Y ahora repetimos estas 9 vueltas, es decir, las 8 de los menguados y la novena sin realizar ninguna disminución durante 2 veces más, hasta que nos queden solo 6 puntos en la aguja. Aunque sé que no vais a tener ninguna dificultad para hacerlas, os pongo por escrito, igual que he hecho antes, cómo tenéis que tejerlas. Ya tenemos la manga terminada. Pasamos los 6 puntos a un imperdible guardapuntos y los dejamos en espera. Realizamos ahora los menguados de la segunda manga, de la misma forma que hemos hecho los de la que acabamos de terminar. Una vez hechos los menguados de las 2 mangas, vamos a hacer a continuación los de la espalda. Para ello comenzamos pasando los 76 puntos del imperdible a la aguja de tejer.
En la espalda, al igual que en las mangas, vamos a hacer un menguado simple al principio de cada pasada impar, después del punto de borde, y al final de esta tejeremos 2 puntos juntos derecho antes del punto de borde. Entre ambas disminuciones tejeremos en cada vuelta 2 puntos menos, que serán los que habremos disminuido al principio y al final. Las pasadas pares las haremos siempre al derecho, y en cada una de estas pasadas tendremos 2 puntos menos, que serán los que habremos disminuido en las impares. Los menguados los haremos en todas las pasadas impares. No dejaremos ninguna pasada sin realizar ningún menguado, como hicimos en las mangas. Los comenzamos ya. Punto de borde, pero que al comenzar con una hebra nueva, como ya os he dicho en muchísimas ocasiones, debemos tejerlo. A continuación hacemos un menguado simple. Los siguientes 70 puntos los hacemos al derecho. ...69 y 70. Los dos siguientes puntos los tejemos juntos al derecho. Y terminamos la pasada haciendo el punto de borde. Como en esta primera pasada hemos menguado 2 puntos, el del principio y el del final de ella, nos quedan 74, y con ellos vamos a tejer la segunda pasada entera al derecho. Vamos a tejer ahora la tercera pasada y la vamos a hacer igual que la primera. La única diferencia entre ellas va a ser que en la parte central, entre los dos menguados, el del principio y el del final, vamos a tener 2 puntos menos. En la primera pasada tejimos 70 puntos al derecho y en esta tercera vamos a tejer 68. El resto va a ser exactamente igual. Tercera pasada, punto de borde, ahora ya sí lo pasamos sin tejer. Hacemos el menguado simple y tejemos al derecho los siguientes 68 puntos. Y 68. Tejemos ahora los dos siguientes juntos al derecho. Y terminamos con el punto de borde. En esta tercera pasada hemos vuelto a menguar otros 2 puntos más, por tanto nos quedan 72 y con ellos vamos a tejer la cuarta pasada entera al derecho. Creo que ya no es necesario que grabe ninguna pasada más. Todas las vamos a tejer de igual manera que lo hemos hecho hasta ahora, hasta que nos queden 22 puntos en la aguja. Cuando lleguemos ahí, habremos hecho 27 disminuciones. Nos vemos cuando lo tengamos ya hecho.
Ya tengo la espalda terminada. Igual que hice con las mangas, los 22 puntos que me han quedado los he introducido en un imperdible guardapuntos. Vamos ahora a hacer los menguados del delantero derecho. Empezamos pasando, igual que he hecho yo, los 56 puntos del imperdible a la aguja. Las disminuciones de este delantero vamos a hacerlas igual que en la espalda. Al principio de cada pasada impar tejeremos el punto de borde y haremos el menguado simple. Al final de la pasada cogeremos 2 puntos juntos derecho y haremos el punto de borde. Los puntos que se encuentran entre ambos menguados los hacemos del derecho. Todas las pasadas pares las tejeremos al derecho. En cada pasada impar menguaremos 2 puntos. Haremos un total de 27 disminuciones hasta que al final nos queden 2 puntos en la aguja. Aunque no creo que necesitéis que grabe ninguna pasada, por si acaso voy a tejer con vosotras las primeras. Punto de borde, pero que al empezar con una hebra nueva debemos tejerlo. Menguado simple. Los siguientes 50 puntos los hacemos al derecho. Y 50. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y terminamos la pasada con el punto de borde. Hemos menguado 2 puntos en esta primera pasada, por lo que ahora nos quedan 54 en la aguja y con ellos tejemos la segunda pasada, que es la que nos corresponde hacer por el revés de la labor, entera al derecho. Tercera pasada, punto de borde. Ahora sí lo pasamos sin tejer a la aguja derecha. Menguado simple. Y 48 puntos al derecho. Como veis, son 2 puntos menos que los que hicimos en la primera pasada. 47 y 48. Los 2 puntos juntos derecho y el punto de borde. Hemos vuelto a menguar otros 2 puntos más, por lo que ahora nos quedan 52 en la aguja y tejemos la cuarta pasada, la que corresponde tejer por el revés de la labor, entera al derecho. Ya habéis visto que la tejemos igual que la espalda, pero con menos puntos que en ella. Continuad haciéndolo de la misma manera, hasta que os queden 2 puntos en la aguja, los cuales meteréis en un imperdible para dejarlos en espera.
Para finalizar el canesú, vamos a realizar ahora los menguados del segundo delantero. Como hemos hecho con todas las piezas, pasamos los 66 puntos del imperdible a la aguja de tejer. Yo ya los he pasado. En este delantero izquierdo tenemos 10 puntos más que en el otro. Por tanto, vamos a tener que menguar estos 10 puntos a lo largo de las 27 vueltas, 54 pasadas, que debemos tejer, las mismas que hemos hecho en el canesú del resto de las piezas, en el de las mangas, en el de la espalda y en el delantero derecho. Los menguaremos en la parte de la sisa, tejiendo cada X vueltas en lugar de un menguado simple, haciendo un menguado doble. Vamos a comenzarlas. Primera pasada, punto de borde, pero que al comenzar con una hebra nueva debemos tejerlo. Menguado doble, un punto sin hacer, tejemos juntos al derecho los dos siguientes puntos y el punto no tejido lo pasamos por encima del que nos ha resultado de tejer esos dos puntos juntos. Continuamos ahora tejiendo al derecho. ...58 y 59. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y finalizamos la pasada con el punto de borde. En esta primera pasada hemos menguado 3 puntos, 2 al hacer el menguado doble y 1 al tejer los dos puntos juntos derecho. Nos han quedado 63 en la aguja y con ellos vamos a tejer la segunda pasada, que es la que nos corresponde hacer por el revés de la labor, entera al derecho. Tercera pasada, punto de borde y menguado simple, un punto sin hacer, tejemos el siguiente y el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. Los siguientes 57 puntos los tejemos al derecho. Los dos siguientes los hacemos juntos al derecho y finalizamos la tercera pasada con el punto de borde. En esta tercera pasada solo hemos menguado 2 puntos, pues hemos hecho un menguado simple. En él hemos menguado un punto y luego otro punto al tejer los dos puntos juntos derecho. Nos quedan 61 en este momento y los vamos a tejer todos ellos al derecho para hacer la cuarta pasada, que es la del revés de la labor. Quinta pasada, punto de borde y menguado simple. ...55 puntos derecho. Y 55. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y terminamos esta quinta pasada
con el punto de borde. En esta quinta pasada hemos vuelto a menguar otros 2 puntos más, por lo que ahora me quedan 59 y con ellos voy a tejer la sexta pasada entera al derecho. Repetimos estas 6 pasadas durante 9 veces. En la primera pasada de la vuelta número 54 tendremos solo 5 puntos, por lo que deberemos tejer un menguado doble y 2 puntos juntos derecho. Os quedarán entonces 2 puntos, igual que en el otro delantero. Los hacéis al derecho en la última pasada y los dejáis en espera en un imperdible. No os preocupéis, que os lo voy a dejar por escrito. Nos vemos de nuevo en cuanto la tenga terminada. Cuando tengáis el canesú del chaquetón terminado, cosed todas las costuras igual que he hecho yo. Ahora me toca rematar todas las hebras. Para coser dichas costuras he ido uniendo por el derecho de la labor los nuditos de uno de los laterales con los del otro. Mirad, está la costura de una de las mangas, la costura de un delantero con la espalda y la costura, la unión de uno de los delanteros con una de las mangas. Os pongo las imágenes grabadas en un trabajo anterior para que podáis ver cómo lo hago yo. Voy a rematar todas las hebras escondiéndolas con la ayuda de una aguja lanera entre el tejido. Cuando lo tenga terminado, nos volvemos a ver para tejer el gorro.
he dejado algunas hebras sin rematar hasta tener el gorro tejido. Para hacerlo empezamos pasando todos los puntos que tenemos en los imperdibles a la aguja de tejer. Pasamos lo primero los 2 puntos del delantero izquierdo. Mirad, estos que dejamos aquí. A continuación los 6 de una manga, estos 6 de aquí. Seguimos con los 22 de la espalda, con estos de aquí. Continuamos con los 6 de la otra manga, estos 6 de aquí. Y terminamos con los 2 del delantero derecho, con estos 2 de aquí. En total recogeremos 38 puntos. Una vez hayamos pasado todos los puntos a la aguja de tejer, vamos a retomar los 5 primeros puntos del delantero derecho. Mirad, 1, 2, 3, 4 y 5. Os he puesto este marcador para que veáis cuáles son. Mirad cómo los voy a retomar. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Tejemos ahora los 38 puntos que tenemos en la aguja izquierda. Esta hebra la voy a pasar hacia el revés. Eso es. $36. De nuevo, la hebra la pasamos a la otra parte del tejido, al revés de la labor. 37 y 38. Y ahora, como hemos hecho en el otro delantero, retomamos aquí también otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos en total 48 puntos, pero son pocos para tejer el gorro, por lo que ahora, por el revés de la labor, vamos a aumentar 46 puntos. Tejemos el punto de borde. A continuación de cada uno de los puntos vamos a sacar 2 puntos. Mirad, tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda, sino que lo volvemos a tejer por su parte de atrás. Y ahora sí, sacamos ese punto de la aguja izquierda. De nuevo, tejemos el siguiente punto, pero no lo sacamos de la aguja, sino que lo volvemos a tejer por su parte de atrás. Y ahora sí, lo podemos sacar. De nuevo, tejemos el punto al derecho, pero sin sacarlo de la aguja, lo volvemos a tejer por su parte de atrás. Y ahora ya lo sacamos. Hacemos lo mismo con todos los puntos. Hacemos el último aumento.
y terminamos la pasada con el punto de borde. Una vez hechos todos los aumentos, tenemos 94 puntos y con ellos vamos a hacer al derecho unas 47 vueltas, es decir, 94 pasadas o hileras. De todas formas, os confirmo cuando las tenga todas hechas el número exacto que he tejido. Efectivamente, he tejido las 94 pasadas que os acabo de decir. Ahora voy a tejer los primeros 47 puntos de la pasada número 48, que es la que tejeré ahora por el derecho de la labor. Después de tejer esos 47 puntos, colocamos ahora ambas agujas en paralelo, enfrentando las dos partes por sus derechos. Mirad, derecho y derecho. Y ahora coloco ambas agujas en paralelo, enfrentando, encarando sus derechos. Los derechos me quedan por dentro, el derecho de esa parte y el derecho de esta otra. Y unimos las dos mitades, esta y esta otra, utilizando una tercera aguja. Para hacerlo utilizamos la técnica de las 3 agujas. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo Unión de 2 piezas tejidas con la técnica de las 3 agujas. Cuando tengáis las dos partes unidas, cortad la hebra. Pasad la uña por la costura con el fin de que nos quede un poco más suavizada y luego ya le dais la vuelta. Mirad cómo me queda por el derecho de la labor. Ya tenemos el gorro terminado. Ahora rematamos las hebras que nos quedan y empezamos a pensar cómo vamos a adornar nuestro chaquetón. Ya lo tengo terminado. Como adorno le he cosido una tira de pelo forrada al principio del gorro y le he puesto un lazo con una trabilla cosida para unir con un botón el delantero derecho al izquierdo. En el interior, para en este caso unir el delantero izquierdo al derecho, he puesto un lazo y también otra pequeña trabilla. Mirad, este es uno de los lazos. Uniendo la trabilla al botón. Y luego en el interior, mirad, he hecho otra trabilla y lo he unido con este lazo al otro delantero. El gorro, mirad, está forrado por su parte de atrás. Las trabillas las he hecho con ganchillo, haciendo 15 cadenetas al aire. Mirad. Os pongo algunas fotografías para que veáis cómo he forrado la tira del pelo y cómo he hecho el lazo. Como siempre, los adornos no tenéis por qué hacerlos exactamente igual que yo. Vosotras dejad volar vuestra imaginación y diseñad los vuestros. Yo ya me despido hasta pronto.